Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les va? Un gran saludo. No, encantado de poder conversar contigo. Oye, con esta segunda gran producción que entra, escrita de tu mano, bueno, de tu mano no, de la computadora, pero escrita por Leonardo Padrón. Porque, oye, Leonardo, tú en algún momento escribías también a mano, escribías también, ¿sabes? Claro, claro, pero óyeme, sigo teniendo mano porque hay que poner los dedos en la Sí. computadora. Hay que teclear, exactamente. Vamos a hablar de accidente. Oye, Exacto, volvamos al siglo XXI. sí, volvamos al siglo XXI. Mira, Leonardo, lo primero que leí es que no es una historia real, es una historia, bueno, de ficción. Y ¿cómo nace? Porque, ¿qué te inspiró? ¿Hubo algún hecho que dijeras, oye, hablar sobre un accidente de una familia? Bueno, es que justamente estaba reunido un poco con los ejecutivos de Netflix a propósito de, bueno, cuál es la próxima historia y tal. Ajá, Entonces un poco hablando de la idea de meternos en un drama familiar, pues, ¿no? ajá. En las arenas siempre complejas, súper interesantes de un drama familiar y cómo, por ejemplo, se modifica toda una familia cuando ocurre un accidente, ¿no? Y cómo hay un tema, cómo lidias con el dolor, cómo lidias con la culpa, porque de repente puede ser un accidente que a lo mejor después descubres que es o no lo es, entonces hay que responsable, no es responsable. ¿Cómo puede una tragedia de repente acabar con un matrimonio o no? Entonces, claro, me parecía, bueno, todo nos pareció como que era un tema súper interesante. Entonces, claro, lo que quise fue buscar además un accidente particular, inesperado. Ujú. Eh, Hice una investigación, pues bueno, tú puedes hacer, qué sé yo, un autobús que se va por un barranco, etcétera, Claro. que son cosas como muy vistas. Y de repente me di cuenta que hay este tipo de accidentes, que es el que cuento allí, ocurren en el mundo con una inusitada frecuencia, ¿no? Que son los accidentes que ocurren en los globos inflables, pues de las fiestas infantiles, pues, ¿no? Y entonces empecé a ver videos y empecé a ver historias. Entonces lo que hice fue como sumar insumos de distintas historias. Entonces como un rompecabezas de varias historias. Y bueno, por supuesto ya vino el tejido propio mío de generar los personajes, diseñarlos, el plot completo, pues a dónde va la historia, qué ocurre, etcétera. Pero entonces, bueno, eso genera, digamos, además ahí cuando vean la historia, es algo que además yo lo hice en Pálpito que funcionó muy bien, porque también se genera una suerte de debate moral. Eh, Claro, no puedo hablar mucho para no hacer spoilers de mi propia historia, claro, claro. pero digamos, la historia hace que tú te empiezas a ponerla en los pies de los personajes. Ajá, ¿qué hubiera hecho yo si me pasara esto? ¿Hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro? Privilegio mi individualidad o privilegio el deber ser, etcétera, etcétera. Entonces, los debates morales a mí me parecen siempre apasionantes a la hora de contar historias y aquí va a ocurrir eso de una manera, además colectiva, porque es que no le pasa a una familia, le pasan a varias familias. Sí, porque además uno lo ve, tú decías que bueno, que un accidente modifica una familia, pero yo creo que incluso modifica un entorno, porque por ejemplo ahorita Claro, que hablábamos en las noticias pasadas de este asesinato de este niñito en el campo de fútbol cerca de Madrid, en Toledo, un pueblo entero consternado, un pueblo entero le cambia la vida a los niños que estudiaban con él, o sea, empiezas a ver que no solamente se queda, a lo mejor en gran impacto en los primeros protagonistas, pero esa onda expansiva abarca y alcanza a muchas personas. Y te quería preguntar, en este exactamente. caso, agarraste el accidente y ahí fuiste metiendo los personajes y buscando quién entraba y quién salía, o los personajes ya los tenías y esos son los que desarrollaron el accidente. Eh, bueno, es que el accidente, tú sabes, los accidentes a veces ocurren por azar, por destino o por algún error humano, etcétera, etcétera. O sea, hay un entorno donde están todos y ocurre el evento y por supuesto empiezan las reacciones. Pero justamente estoy contando además las entrañas de distintas familias. Alguien me preguntaba, que la historia se produce en México, o sea, esta serie se produjo en México, se grabó en México, y me decía, bueno, ¿por qué México? Y bueno, fue una decisión de Netflix, ¿no? Claro. Ámbito se hizo en Colombia, estamos a hacerla en México, pero yo le decía, bueno, pero es que realmente aquí la geografía que más importa es la geografía emocional, Mm, lo que ocurre dentro de los seres humanos. Es una historia que puede pasarte en Tokio, en claro, Sydney, Australia, en Montreal, en Caracas, y bueno, por eso, bueno, está apostando además siempre a la universalidad de las historias, pues, ¿no? claro. Y como esta es bueno, imagínate, esto se va a estrenar mañana en 190 países simultáneamente y subtitulada como a 30 idiomas.
doblada como a 10 idiomas, hasta el turco, el japonés, el inglés, por supuesto, el francés. Entonces, claro, obviamente la historia tiene que tener un plot universal, pues, ¿no? Claro. Tengo entendido que te metiste con el tema incluso del thriller. Que bueno, que no había sido muy explorado en tu trabajo, sobre todo en el área de las telenovelas, pero que ya comienzas a explorar, por ejemplo, en la anterior, en Pálpito. Cuéntanos acerca de eso. ¿Cómo te metes? Que ¿tú te gusta el género? ¿Lo veías muchísimo? Pero soy un junkie del género. Ah, sí, de verdad. Por ejemplo, nómbrame algo que te haya pegado. Bueno, no, qué sé yo, por ejemplo, historias como Seven, por ejemplo. Ah, claro. Que es un clásico, pero no. Y de hecho, las plataformas están minadas de Sí, thrillers. sí. Me encantan los thrillers suecos, noruegos. Ah, maravilloso. Que son además hechos con, digamos, no suelen ser predecibles, pues, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho el género. Felizmente, con Pálpito tuve la oportunidad de desarrollarlo, me fue muy bien. Y aquí también hay, digamos, aquí el accidente o la tragedia deriva inmediatamente, desemboca en las arenas del thriller y se genera todo un tema. Ok, aquí ya va, aquí hay un responsable. ¿Quién fue el responsable? Claro. Y ocurren eventos, ocurren muertes. Entonces, empiezan a sumarse como capas de cebolla. La historia se va complejizando, pues, ¿no? Y eso genera enigmas, puntos de giro, y bueno, eso me parece como escritor muy retador y muy sabroso para contar una historia, ¿no? Preguntarte, ¿estás nervioso después de haber dejado ese listón tan alto con Pálpito 2? Humanamente, sinceramente, ¿estás nervioso? ¿Tienes expectativas? ¿Tienes miedo? ¿Y cómo se representa eso? ¿Y cómo se manifiesta? Pérdida de sueño. La única desventaja de haber tenido un éxito como Pálpito es justamente esa. Es la única desventaja. Tú dices, Dios mío, ajá. Y si esto no pasa, si no pasa lo mismo que pasó con Pálpito, que fue además absolutamente inesperado. Porque acuérdate que en las plataformas se estrenan, todas las semanas se estrenan cualquier cantidad de series. Y la mayoría pasan debajo de la mesa, ¿no? O sea, muy pocas se ubican en el spotlight, pues, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. Y con Pálpito pasó, bueno, un éxito planetario. Entonces, claro, ¿qué fue lo que yo dije por curarme en salud? Dije, bueno, mira, ecualiza las expectativas, bájala lo más posible, por lo menos que funcione para Netflix, por ejemplo. Lo más importante es que triunfe en el mercado local donde se produjo. Si para Netflix Accidente es un éxito en México, listo, ellos se dan por bien. Ok, claro. Lista cumplida la misión. Y que se expanda en Latinoamérica, mejor. Que se expanda al resto del mundo, muchísimo mejor. Entonces yo estoy así como que, bueno, ojalá en México sea un palazo. Pero bueno, obviamente, te voy a confesar, como hay hay una fábrica de estrés ahorita alrededor de uno, ¿no? De todos nosotros. Claro que sí. Entonces eso ha hecho que yo no concentre todo mi estrés o mi ansiedad en este tema. O sea, hay otros temas que nos convocan, ¿no? Pero bueno, ya estoy en la víspera del alumbramiento, o sea, claro. Mañana se estrena. Entonces obviamente ya sí, estoy con todas las expectativas. Estamos conversando con Leonardo Padrón a propósito del estreno de Accidente, mañana en Netflix. Oye, Leonardo, eres productor ejecutivo también. ¿Qué significa exactamente eso para la persona que nos está escuchando? Obviamente más dinero, pero te toca ir al set, visitas el set, hablas con los demás productores, hablas con los actores. ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, sí, ojo, y además, una producción siempre tiene más de un productor ejecutivo. Sí. Sí. Hay productores ejecutivos que son los que ponen, por ejemplo, una película. Los que ponen la plata, ajá. Y hay otros productores ejecutivos que tienen una responsabilidad más creativa, pues, ¿no? Bueno, por supuesto a mí me tocó formar parte de la elección de las locaciones, de la elección de los colores, de la dirección de arte, por decirte cosas como específicas, pues, ¿no? Por supuesto, en la discusión sobre el elenco, estuve reunido con todo el elenco, estuvimos en mesas de lectura, en todo el tema de edición de los capítulos, de cómo van quedando, vamos a quitarle esto está muy largo, vamos a volarnos esta escena, etcétera, etcétera. Es un trabajo enorme. Cuando tú entregas los capítulos que dices, bueno, ya crees que terminaste de trabajar, mentira, y comienza otra claro. Muy laboriosa. Sí, justamente eso, pues, ¿no? Mira, y eres exigente, eres así, picky de la locación y no termina de ser y vamos a seguir buscando y la gente, bueno, no, pero dale que esto es lo que no quiero. ¿Eres así? Yo soy bastante picky, soy fastidioso. Pero bueno,
aquí, como somos mucha gente en estos asuntos, claro, no me pongo intenso, la verdad. Claro. Antes me ponía, Venezuela, y en el fondo yo fungía mucho como productor ejecutivo, porque yo me acuerdo, por ejemplo, con Cita Rica, yo estuve, los primeros 20 capítulos, estuve en la sala de edición con el editor. No, imagínate. Era más picky todavía. Lo que pasa es que no existía la figura del showrunner, o sea, no existía el vocablo. Claro. Metes mucho el tema político. Se coló en esta oportunidad también, o sea, tu mirada política, no sé. Pero fíjate que en parte te lo hice porque además había un personaje. Claro, claro. Un candidato donde en él reuní las características clásicas del populista latinoamericano, ¿no? Ajá. Pero no, fíjate que aquí no. Aquí es como un drama, una historia más íntima, ¿no? Okay. Está más metido en el tema de las parejas, de los matrimonios puertas adentro, ¿no? Entonces no, fíjate que aquí no me metí en eso. Claro. Ahora que lo digo. La selección del elenco, en este caso, bueno, vemos que se repite la contrafigura masculina de Pálpito, el villano, por llamarlo de alguna manera, para que la gente lo recuerde, pero también tienes nuevas figuras, sobre todo, por ejemplo, la figura femenina. ¿Cómo fue la escogencia de ese elenco? Y bueno, en esta oportunidad, por ahora, en esta primera temporada, creo que no hay nadie venezolano, ¿no? No, vale, bueno, porque yo sé que a veces, por supuesto, la audiencia venezolana empieza además a quejarse, ¿no? Pero Sí, exige, ¿no? Exigimos. Es una producción mexicana y buscan a los actores que están en el patio, porque además traerse a alguien de afuera implica elevar los costos, pues, ¿no? Tienes que viajarlo, pagarle la estadía, ponerle chofer, es una cantidad de cosas muy tremenda. La maravilla, por ejemplo, con Sebastián Martínez, efectivamente lo repetimos porque Sebastián Martínez hizo un trabajo de Pálpito tan espectacular, tan poderoso, que quisimos ahora convertirlo en protagonista. Él es ahora el protagonista. Pero además está, por ejemplo, Alberto Guerra, que fue la pareja de Sofía Vergara en Griselda, esta serie que tuvo tanto éxito hace poco en Netflix. Es un actorazo, un tipo que cuando está en pantalla se roba la atención. Ana Claudia Talancón es la protagonista, que es una mujer maravillosa, sí, con una trayectoria. Ha hecho muchos. Tiene cada uno como, no sé, cualquier cantidad de protagonizaciones. Enrique Elías, Chanir Lozano, Heiser, en fin. Creo que una de las grandes bondades de la historia es tiene un elencazo. Bueno, oye, mucho se habla, Leonardo, y te quería preguntar si era una preocupación, porque hay mucha gente que hemos visto, la verdad, que hay telenovelas definitivamente en Netflix, entonces, y hay series. Es decir, tú los ves como algo separado, tu interés es acercarte más al tema de la serie como empaque, como género, o en tu caso un híbrido. ¿Cómo lo describes tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, pero es que eso, fíjate, eso depende del producto, incluso depende del presupuesto. Cuando diseñan historias, por ejemplo, de 20 capítulos, eso tiene ya menos presupuesto por capítulo. Okay. Y entonces tiene más tesitura de telenovela. Exacto. Pero esto es una miniserie. Estos son 10 capítulos y ya. Y ya, no hay segunda. Ya, no hay segunda. Pero eso hace que tengas más presupuesto. Claro, es verdad. Oye, y por eso además hubo presupuesto para pagarle a toda esta figura. Claro. Y bueno, a nivel de producción se van a ver los valores de producción. La dirección está maravillosa. Se trajo una directora de España que se llama Gracia Querejeta. Y algo que hace cine allá. Claro, exactamente, hace cine, sí. Un director colombiano que es buenísimo, que se llama Click Love también. Entonces, bueno, ahí hay una apuesta en términos presupuestarios. Y esto está, digamos, en código de serie, por supuesto, tiene... Fíjate que aquí, quizás en parte todavía más gotas de melodrama que aquí. Porque hay una historia de amor, ¿entiendes? Esto es otra cosa. Ok, qué bueno, qué chévere. Estás ya trabajando en una próxima, ya Netflix te dijo... Pero no, pero ahorita sí te dejan descansar un tiempo. No, chicos, ya estoy trabajando en otra cosa. Qué bueno. De la que obviamente no voy a hablar ni... No. Noticias accidentes. Claro. Oye, gracias, Leonardo, por concedernos un rato de tu tiempo. Se llama Accidente y lo vamos a tener en Netflix, rodada en México. Mira, hablando de que si la presencia venezolana, mi equipo de escritores es totalmente... Sí, bueno, es eso verdad. es importante decirlo. No, gracias. Éxitos, Leo. Estaremos muy pendientes de ese ranking que se arma en Netflix. Ahí ya el viernes seguramente estará ahí ubicada en las posiciones que debe estar. Bueno, vamos a ver, creo que la semana que viene, pues se está estrenando miércoles. Claro. Que el día se monte en los días es muy difícil. Claro que pero sí. Bueno, vamos a ver. Un abrazo, Leonardo. Chao, Leo.